Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todes, a este espacio que se llama Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Para mí es un gran placer compartir una nueva edición de este curso. Este sería nuestro primer encuentro sincrónico de la materia. Lo que quiero dejar claro desde el primer momento es que estos encuentros, en la medida de lo posible y de la disponibilidad tecnológica, los vamos a grabar, que son optativos, que no son obligatorios, que no pasamos lista, ¿sí? Así que nada, pero sí son muy ricos porque es el espacio de encuentro cara a cara, por eso siempre pido en la medida de lo posible que se encienda la cámara, para poder, por lo menos en esta circunstancia tan particular, interactuar. Bueno, como les conté en forma escrita, mi nombre es Alejandra Valentino. Desde hace muchos años doy, trabajo en estas materias vinculadas a la producción de sentido, a los signos, a todo eso que empezamos a pensar. Trabajo tanto en la parte de lingüística como de semiótica, y precisamente nuestro curso tiene esa doble vertiente, ¿no? Es decir, es un curso que intenta dar cuenta de los fundamentos de la semiótica y de la lingüística, ¿no? Y por ahí empezamos. Y en una primera, eh, en una primera actividad que les propuse y que les agradezco infinitamente cómo han ido contestando y respondiendo, ahí les planteaba, ¿no? Bueno, en principio que va a ser uno de los temas que nosotros vamos a tratar de pensar a lo largo de todo el curso. Bueno, ¿cuáles serían las expectativas que ustedes tienen acerca de una materia como esta que trabaja los sistemas de significación? Y ahí aparecieron una diversidad de expectativas que me gustaría retomarlas en este encuentro. Eh, por un lado apareció la idea que me pareció interesantísima, de cuestionar al lenguaje. Precisamente gran parte de lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de todos los encuentros es eso, es problematizar, cuestionar, desnaturalizar al lenguaje en general y al lenguaje verbal en particular, ¿no? Es decir, ese sería uno de los objetos que nosotros vamos a tratar de pensar a lo largo de una materia que precisamente tiene como nombre fundamentos de semiótica y de lingüística. Por lo que leí también han trabajado en algunas otras materias sobre esto que es la semiótica y la lingüística. ¿Alguien se anima a plantear, a ver, cuál es el objeto, de qué trata, qué cosas podemos estudiar en estas materias? A ver, así desde lo que sé, desde lo que me acuerdo. Los signos, profe. A ver, Iván. eh, Los signos. Bueno, en verdad ese sería uno de nuestros objetos de estudio. Pero antes de llegar a la unidad, como puede llegar a ser un signo, me gustaría tener como una primera aproximación a qué es una disciplina como la lingüística y qué es una disciplina como la semiótica. Tratar de empezar a establecer algunas diferencias, si es que las hay, entre esos dos campos disciplinares. En principio, podríamos decir que la lingüística, en líneas muy generales y generalísimas, es el estudio científico del lenguaje. Y dentro del lenguaje podríamos pensar de los lenguajes verbales, ¿no? Y acá empieza la primera gran cuestión que tenemos que pensar, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de lenguaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Y eso algo apareció en las presentaciones. Ahí Iván tiró algunas pistas de, bueno, cuáles podrían ser esas unidades.
Pero cuando hablo de lenguaje, ¿a qué me refiero con lenguaje? Podría ser un conjunto o un sistema de signos, podría ser. Bueno, en O me estoy verdad, adelantando. si yo planteo un sistema de signos, lo que me estoy instalando es en un lugar determinado, ¿sí? Que es, después lo vamos a estudiar con detenimiento y todo lo demás, que es el estructuralismo. Pero en verdad, acá lo interesante, que además ustedes en la práctica lo identificaron inmediatamente, es cómo yo me puedo representar en función de distintos sistemas de significación. De eso se va a tratar lo que vamos a hacer a lo largo del curso, ¿sí? Es decir, en esa primera práctica que yo les pedí que ustedes se identificaran a partir de algún discurso que los represente, ahí, si ustedes revisaron lo que escribieron los compañeros, vieron que fueron de los más diversos, ¿sí? Precisamente ahí podemos empezar a pensar esta idea de lo representacional, algo que está en lugar de otra cosa. Incluso algunos me decían, bueno, a mí hasta me cuesta compartir algo que sea muy propio mío con el resto de los compañeros. Y cuando empezamos a revisar lo que aparecía ahí en esa presentación, vimos, ¿qué fue lo que vimos así como elemento significativo? ¿Qué les pareció? Canciones. ¿Cómo? Canciones. Por ejemplo, canciones, ¿sí? Hay una imagen. Imágenes, canciones, fragmentos de textos, ¿sí? Y además, creo que a todos nos sorprendió la diversidad, ¿sí? Es decir, Sí. si bien hay algo que es común, que están todos cursando la licenciatura en un determinado momento, etcétera, la diversidad de esos, y ahora empezamos a pensar en términos sobre los cuales vamos a trabajar en el curso, de esos discursos que aparecieron, ¿sí? Desde canciones, distintos intérpretes, ¿sí? Me anoté algunos porque me parecieron absolutamente significativos, desde Los Rojas, Spinetta, The Cure, Acru, Coldplay, Suárez, es decir, una diversidad de temas musicales que los representa. Y yo me quedaría en esta cuestión, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros objetos de estudio, que forman parte de lo que nosotros vamos a revisar a lo largo del curso. Por un lado, vamos a trabajar desde lo que sería un componente, un área de estudios del lenguaje que es la lingüística, ¿sí? Donde específicamente, y sobre todo las corrientes más tradicionales, trabajan las lenguas verbales, ¿sí? ¿Qué es lo verbal? A ver, pensemos, ¿qué es lo verbal? Que uno puede pronunciar por... Ahí está, es decir, esto que estamos utilizando en este momento desde lo lingüístico, ¿no? Sonidos que significan. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, que habría una disciplina como es la lingüística que estudia los sistemas lingüísticos. Y una disciplina de alguna manera relacionada, que en verdad parte de un estudio semiológico, como es la semiótica, y a la semiótica podríamos ubicarla como aquella disciplina que estudia los sistemas de significación, más allá de la lengua verbal, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque esa sería como una de las primeras cuestiones para dilucidar en nuestra materia. Por un lado tenemos un universo de teorías, de estudios acerca de lo verbal, ¿sí? Exclusivamente. Eso sería la lingüística. Y por otro lado tenemos
una disciplina, o más modernamente podemos hablar de un campo disciplinar, que estudia los sistemas de significación, como esos que ustedes utilizaron en la presentación, ¿no? ¿Cuál podría ser un sistema de significación más allá de lo lingüístico? ¿Cuál les parece? La ropa, Por puede ser, la ejemplo, vestimenta. la ropa, la vestimenta, sí. ¿Por qué la ropa es un sistema de significación? ¿Por qué les parece? Porque representa una época, un tiempo. Una Entonces, capaz, edad, ¿sí? Un grupo al cual pertenece, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, ahí empezamos a pensar esta idea de la significación, ¿sí? Ahí, en esto de ver distintos sistemas de significación, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de un sistema de la moda, ¿sí? De hecho, hay uno de los autores muy importantes, semiólogos como Roland Barthes, estudió acerca de esa significación, ¿no? Bien, ese sería un sistema de significación. ¿Qué otro sistema se les ocurre que podemos pensar como La sistema? música, La música, sí. A ver, ¿cómo sería esto de la música? y no sé, estilos de canciones, por Por ejemplo, ejemplo, un ¿no? compañero creo que puso que le gustaba mucho el folclore y nos compartió una canción de folclore que le gustaba. Bien, y entonces ahí podemos como hasta desmenuzar los distintos sistemas de significación que están involucrados en ese discurso. Fíjense que ya empezamos a pensar estas ideas que vamos a trabajar a lo largo del curso. Por ejemplo, en el video, este que vos me decís, de los Rojas, ¿no? Que es el que comparte el compañero, bueno, ese sería qué tipo de sistema semiótico. Es un video, están cantando una canción, por lo tanto, Visual, auditivo y claro, y un visual. poquito más, audiovisual, ¿no? Es decir, Ah, fíjense, y ahí podríamos hablar de un lenguaje audiovisual, ¿sí? De hecho, ustedes trabajan, estudian, tienen semióticas vinculadas a todo lo que es lo audiovisual, que es un sistema semiótico en sí mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Qué más Sí. pusieron ahí en las presentaciones? Bueno, por ejemplo, pusieron los videos, ¿sí? De los distintos intérpretes. ¿Qué más? si no mal recuerdo, también había extractos de la Biblia o de algunos poemas. Ahí está. Y en ese No me caso, acuerdo bien. entonces, trabajaríamos desde qué sistema de significación, cuando vemos extractos, poemas, extractos de distintos textos, incluso había algún extracto de la Biblia, etc. ¿Qué sistema de significación sería el involucrado en ese discurso? Sistemas escritos o literarios. Bien, ahí está. En principio lingüísticos y dentro de lo lingüístico lo escritural. La escritura es un sistema semiótico. ¿Se entiende esto? Es un sistema de significación. De hecho, nosotros, bueno, tenemos que aprender las convenciones de ese sistema, ¿sí? Tenemos que ir a la escuela o bueno, o tenemos distintas maneras de aprender eso que aparece escrito, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Es decir, ¿cuáles serían nuestros núcleos de estudio? ¿Sí? no, profe, o sea, Dale. nos manejamos permanentemente con estos sistemas, porque el hecho de Absol- salir a la calle ya hay parámetros que nos dicen que tenemos que ir por la vereda, que tenemos que esperar el semáforo para cruzar, Bien. o sea, es un constante
importante sistema Es un en sistema, nuestra vida. incluso hay autores que hablan de una semiosis infinita, ¿no? Es decir, que vos en forma Sí. permanente estás, y acá viene, ¿no? Leyendo, interpretando esos sistemas de signos, ¿sí? Y pensemos, no sé, desde que nos levantamos, ¿no? Es decir, el sonido de la alarma, bueno, qué sé yo pongo la alarma del celular, calculo que debe ser, como antiguamente era el reloj despertador, el grandote, pero en verdad, fíjense, ese es un signo, ¿sí? Ese sonido. ¿Por qué es un signo? Porque significa, porque está en lugar de otra cosa, ¿sí? ¿Y cuál es la otra cosa? Que me tengo que levantar, ¿sí? Eso es lo que significa. Y que además esa significación es absolutamente contextual, ¿no? Porque incluso esa alarma podría ser, no sé, alguno de estos temas que ustedes pusieron en las presentaciones. Y en ese caso, en ese contexto, en esa situación, significaría que me tengo que levantar. ¿Se entiende esto? A ver, acá hay bueno, Alexis dice que tiene que entrar y salir, no sé si pudo entrar nuevamente. Y Antonella Ver dice, claro, por ejemplo, ya estoy, buenísimo. Claro, por ejemplo, en el texto, si mal no recuerdo, hablaba del semáforo, esto de que el rojo y el verde no significan parar, seguir, pero culturalmente está atravesado por un significado convencional dispuesto por la sociedad. Claro, eso es lo que plantea precisamente uno de los textos que leemos, como el de Semiología de la Lengua, ¿no? Que precisamente analiza los distintos sistemas de significación y que precisamente parte de alguna manera de esta idea que nosotros veníamos presentando de, bueno, que en verdad la lengua es un sistema semiótico por excelencia. ¿Por qué? Porque la lengua está conformada por distintos por un sistema de signos, signos que son verbales. Y ahí lo que dice el autor es que casi al mismo tiempo, ¿no? Estoy hablando del texto de Benveniste, que es el que trae acá Anto, ¿no? Antonella al chat. Ahí lo que el autor dice es que en verdad casi al mismo tiempo hay dos autores, Saussure y Peirce, ¿sí? Que plantean o comienzan a plantearse esta idea de pensar en los sistemas de significación. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta acá dudas, preguntas. Es decir, y sintetizando, que nuestros dos grandes objetos de estudio, nuestros dos grandes campos disciplinares de estudio van a ser, por un lado, lo lingüístico, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema verbal, ¿sí? Que tiene que ver con pensar la especificidad de esos sistemas de significación, y por otro lado, con lo que podríamos llamar el campo semiológico o semiótico. Fíjense que la denominación de semiología o de semiótica cambia de acuerdo específicamente al conjunto de investigadores que lo propongan. Generalmente, lo semiológico se refiere a todos los estudios saussurianos, ¿sí? Y los distintos autores que de alguna manera provienen de ese lugar de estudio de los sistemas de significación. En cambio, es decir, incluso en el texto de Saussure dice, ¿no?, que la semiología es una megadisciplina, ¿sí?, cuyo objeto de estudio son los sistemas de signos. Él dice, básicamente,
los sistemas de signos y sus relaciones, ¿no? Que va a ser el objeto de estudio de la semiología. Diferente a la lengua, que es un sistema que expresan ideas y por eso comparable con otros sistemas de significación. Dentro de esos, de la semiología, podemos ubicar los distintos sistemas de significación como veníamos señalando, ¿no? Es decir, lo audiovisual, lo verbal, lo icónico, la moda, no sé, lo gestual, ¿sí? Los sistemas de las banderas. Todos esos son sistemas semióticos, ¿sí? Que comparten con el sistema de la lengua, que tienen unidades que son signos. Bueno, vamos a ver qué dice en el chat. A ver, un mismo signo podría significar diferentes cosas según el contexto, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, guiñar el ojo se me ocurre según quien lo haga y dónde puede variar el significado. Bueno, y eso va a ser uno también de los temas que nosotros vamos a revisar a lo largo del curso, ¿no? Cómo un mismo signo, una misma expresión, puede tener sentidos distintos de acuerdo a cuál sea ese contexto de utilización, de uso, etc. Bien, ¿se va entendiendo por dónde vamos a ir trabajando? ¿Sí? Si les parece, entonces, como esto se trata de un recorrido pedagógico, vamos a hacer como un tour por la plataforma para que no queden dudas. Igual es una plataforma que ya vienen usando en los cursos anteriores, así que todos la conocen. Y también vamos a hacer un recorrido por todo nuestro programa para avanzar después con las lecturas. ¿Les parece? Y por supuesto, toda duda que tengan, este es el espacio para preguntarla, ¿sí? Profe, Dale. sí, quería decirle, a mí no me aparece el texto de El signo de Humberto Eco, no sé si a los demás compañeros también les pasó. No, no me aparece el texto, el PDF, digamos. De hecho, tuvimos que armar un grupo de WhatsApp hace un tiempo, hace una semana más o menos, y ahí alguien pasó no sé de dónde el mismo archivo, pero en el campus no se podía descargar. Claro, sí, porque en el campus no me aparece. Bien, bueno, tomo nota Igualmente, para revisarlo porque a veces están dañados, ¿sí? El de yo Eco. lo busqué en Google y aparece el PDF. Sí, es Buscarlo con Ah, la... buenísimo. con la cita, ese es un muy Sí. buen método, ¿no? Es decir, somos todos piratas, así que están todos esos textos, están Gracias. todos en todas partes. En verdad, nada, ahí vamos. Y bueno, sí, alguien me avisó que el de Jules no estaba, así que bueno, después lo subí también. Se van como, a veces los links estos se van rompiendo también. Bueno, vamos a ver si entonces, si podemos. Bien, entonces ahora vamos a compartir y hacer un breve recorrido por nuestro espacio de trabajo, que es la plataforma, que es un Moodle, que es el tipo de plataforma que utilizamos. Recuerden que semanalmente nosotros vamos a recibir por este espacio un aviso, ¿sí? Que tiene que ver con las actividades o la propuesta o las lecturas para la semana. En esta semana que estamos transitando, acá es donde aparece nuestro link para unirnos a estas clases de los martes, que son clases online, sincrónicas, y que reitero esto, no son obligatorias, son clases para que ustedes puedan chequear la bibliografía, puedan preguntar, puedan avanzar con los distintos temas. No pasamos listas, no me canso de repetir esto porque en verdad siempre nos preguntan estas cuestiones cuando trabajamos sobre las clases presenciales,
sincrónicas. Bien, tenemos un plan de trabajo que en verdad vamos a tratar de seguirlo lo más cercano posible, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, siempre el plan a veces lo podemos seguir al pie de la letra y otras veces nos desajustamos por múltiples razones, pero sí la ventaja que tiene el plan es que nos organiza las lecturas. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Veo botón. Ver voz ventana. Le abre alt más un botón. Ver información botón. Les botón. pido que Botón. le abre alt más un botón. pongan en mute, Ana Clara Silva, mutean los micrófonos para no contaminar. Profe, igual usted creo que Le abre lo alt más un puede botón. mutear. Sabe content ventana. Le abre alt más un botón. Ahí estamos. Ver información botón. A ver. Valentino a escoger prensa de alerta. Con Medellín. Le abre alt más un botón. Reacción botón. Foro disco muter alt. Sabes prem alt más es. Open chat panel alt más alt. Los open participos. Bien. Bien, entonces como estábamos pensando, tenemos el plan de trabajo que nos permite de alguna manera ordenarnos, sobre todo en las lecturas de los textos. Y el programa, que sí me gustaría compartirlo, por lo menos los rasgos generales del programa, en verdad, tal como habíamos planteado, en la primera unidad lo que trabajamos es precisamente, bueno, ¿qué es esto del lenguaje? ¿Qué significa que el lenguaje sea un sistema semiótico? ¿Cuáles son las relaciones que existen entre los distintos sistemas de significación? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la lingüística y lo que es la semiótica, ¿no? Y ahí el primer texto, fíjense que en el programa tenemos algunos textos que son de lectura obligatoria y otros que son de lectura opcional, ampliatoria, etc. El primer texto que tenemos para la lectura es el de Eco, ¿sí? Que es un texto muy viejo, pero que en verdad es interesante porque plantea precisamente en el proemio, es decir, en la parte inicial del texto, bueno, toda una serie de vicisitudes que tiene un señor que se llama Sigma, y cómo tiene que ir leyendo distintos sistemas de significación a medida que va avanzando en su trayecto, en toda una situación así muy cotidiana, pero como en forma permanente vamos leyendo esos signos. Esa sería nuestra primera unidad. En la segunda unidad vamos a empezar a trabajar desde la lingüística, ¿no? Y entonces ahí vamos a proponer precisamente, bueno, ¿qué significa esto de estudiar el sistema lingüístico? ¿Cuáles han sido las teorías paradigmáticas? Es decir, ¿cuáles han sido las teorías que precisamente podemos pensarlas desde la noción de paradigma, tomando una noción absolutamente kuhniana, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Así en términos muy generales. ¿Qué podemos definir como paradigma? ¿Cómo lo podemos definir la noción de paradigma? Como un sistema de representaciones estipuladas por la gran mayoría, por la hegemonía. Bien, por ahí vamos, ¿no? Es decir, como podríamos pensar en un modelo de descripción y de explicación de determinados fenómenos. Y después vamos a ver esto que trae Valentina, ¿no? De, bueno, la hegemonía, y ahí, chau, ya nos metemos en un campo complejo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por hegemonía? Que también lo vamos a trabajar y estudiar en este curso. Pero en principio lo que sí vamos a hacer es esto, de pensar paradigmas, ¿sí? Es decir, teorías paradigmáticas, sistemas de pensamiento que son propias de un momento determinado, ¿sí? Y que tienen determinadas aceptabilidades, ¿sí?
En ese caso vamos a ver que hay grandes paradigmas dentro de los estudios del lenguaje, como son, por un lado, el estructuralismo europeo, ¿no? El estructuralismo de Saussure, que es uno de los representantes más importantes de estos estudios, y por otro lado, un paradigma también que es muy interesante de revisar en los estudios del lenguaje, que es el paradigma del generativismo, ¿no? Cuyo máximo representante es Noam Chomsky, un intelectual, bueno, después lo vamos a ver con detenimiento, contemporáneo, ¿no? Que incluso en pandemia está dando conferencias y hablando, ¿sí? En forma permanente, que es un lingüista. Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Estas corrientes de pensamiento tienen algo que ver con las corrientes antropológicas o sea, es Claro, tal cual. otro campo de estudios? En verdad, lo que es el estructuralismo lingüístico, de alguna manera, sienta las bases de lo que va a ser el estructuralismo antropológico, ¿no? Es decir, Lévi-Strauss, que también es un pensador que murió hace poquito, ¿no? Que vivió cerca de 100 años, creo que 101 años tenía, cuando murió, en verdad retoma del estructuralismo esta idea así muy general de pensar al lenguaje, dentro del lenguaje la lengua, que es lo más sistemático, lo que tiene cierto orden, lo más homogéneo, de pensarlo como un sistema en sí mismo, ¿sí? Y de ver precisamente las diferencias sistemáticas que aparecen en la lengua. Después la vamos a ver con mayor detenimiento, pero esto que parece perdido y allá lejos en el tiempo, en verdad ha tenido una impronta muy importante en los estudios del lenguaje, ¿no? Es decir, el estructuralismo, este estructuralismo de principios del siglo XX, ha tenido fuerte incidencia en lo que en lo que son los estudios del lenguaje y en los estudios de la lengua en particular, ¿sí? Todo lo que es el estudio de tipo sintáctico. Generalmente nosotros lo que aprendimos en la escuela como sintaxis, si alguien se acuerda de analizar las oraciones, era de tipo estructural, ¿no? Este tipo de estudio sobre el lenguaje, que es absolutamente inmanente, es decir, que estudia el lenguaje por sí mismo, independiente de cualquier forma de uso. También vamos a ver el generativismo, que es una teoría muy importante y bastante disruptiva con respecto al estructuralismo. ¿Por qué? Porque el generativismo lo que plantea de alguna manera es estudiar los mecanismos mentales que utilizamos para desarrollar una lengua determinada, ¿sí? Y ahí ya nos metemos en un estudio de tipo cognitivista, un estudio de tipo mentalista, ¿sí? Que generalmente para los estudios de sociales llama la atención porque es bien biologicista, tiene que ver con esos mecanismos mentales. Nosotros en sociales estamos más acostumbrados a esto que planteaba recién una de las compañeras, ¿no? Estudiar a un fenómeno en relación a su contexto de uso. En cambio acá ya lo piensa el autor desde su propia constitución como ser humano, ¿sí? Entonces ahí se complejiza un poco. Bien, esa va a ser la otra teoría que vamos a esbozar en estos distintos paradigmas que vemos. Y también vamos a pensar algo acerca del funcionalismo, que es una teoría que comienza a estudiar algo que sí va a ser clave para nuestros estudios, que es el lenguaje en uso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hacemos cuando efectivamente utilizamos el lenguaje? Ahí vamos a ver algo de Halliday seguramente, y bueno, y algunos textos de Chomsky. Vamos a ver si vemos estos que tenemos acá en el programa. Bien. ¿Se va entendiendo? Esas serían como las primeras teorías que vamos a tratar de pensar. En esta cuestión...
Una consulta. En el programa hay algunos con asterisco y otros sin asterisco. Eso marca si es obligatorio, ¿no? Claro, los asteriscos marcan la bibliografía obligatoria, sí o sí, esa es la que nosotros vamos a tomar en los distintos momentos de evaluación, y la que no tiene asteriscos es de consulta, ¿sí? La unidad 4 del programa nos plantea algo que va a ser muy interesante también para pensar, que tiene que ver con lo que se conoce en los estudios del lenguaje como pragmática, ¿sí? Y acá vamos a ver algo que es muy interesante de estudiar, que tiene que ver con la performatividad, ¿no? Es decir, el carácter performativo del lenguaje. Es decir, acá vamos a ver desde las teorías clásicas que plantean ciertos autores, cómo el lenguaje genera acción, ¿sí? Es decir, una de las cuestiones que nosotros vamos a estudiar específicamente es cómo, a partir de lo que yo digo, genero en el otro determinada acción, ¿sí? Acción que es siempre una acción verbal, ¿sí? Y entonces vamos a irnos corriendo de pensar que el lenguaje está en lugar de otra cosa, empezar a pensar que el lenguaje, lo que yo digo, no solamente describe, representa, sino que además genera determinados sentidos, ¿sí? Es decir, produce sentidos. Bueno, profe, con el tema del lenguaje inclusivo se dice lo que no se nombra no existe, Ahí ¿viste? está, ¿no? Y totalmente, Bien. lo que no se nombra no tiene representación. Bueno, por eso es lo que vamos a tratar de pensar desde distintas teorías lingüísticas. Y está bueno esto que traigas a cuenta del lenguaje inclusivo. Bueno, fíjense, a mí mismo me cuesta un montón utilizarlo, y además lo voy mechando en la medida en que pueda y lo tengo que absolutamente racionalizar, ¿no? Porque estamos absolutamente formateados por estos usos del lenguaje, ¿no? Y es muy interesante lo del lenguaje inclusivo porque, bueno, tiene todo un problema gramatical, pero lo que interesa del lenguaje inclusivo es esa postura, cómo se posiciona en función de determinados supuestos, ¿no? Bien. Es decir, entonces, que en la unidad 4 vamos a estudiar esto que se llama pragmática, específicamente pragmática lingüística. Son autores que en principio son autores, son filósofos, ¿sí? Y que los retoma la lingüística, y que empieza todo un camino interesantísimo para pensar al lenguaje. Incluso este carácter performativo, esto de la performance, ¿no? de lo que produce el lenguaje, es tomado precisamente por el grupo, no sé, por determinados grupos de feminismo, por grupos minoritarios, para precisamente desnaturalizar determinados sentidos, ¿sí? Que hasta mucho tiempo habían sido prácticamente intocables, ¿sí? Bien, y entonces ahí empezamos a pensar también cómo, claro, Judith Butler, bien, sí, Facu, Judith Butler lo retoma, hay un videito, después vamos a ver si lo encuentro, que es interesantísimo, ¿no? Cuando yo tomo un insulto, ¿no? ¿Por qué determinadas palabras son insultos? Precisamente porque tienen que ver con esa intencionalidad, ¿sí? Después, cuando veamos, voy a ver, hay un videito famoso que está en YouTube que da cuenta de esto, ¿no? Bueno, ¿cuándo es un insulto, no sé, que te digan, no sé, homosexual o maricón o puta, etcétera? ¿Cuándo se toma como insulto? ¿En qué momento? Y tiene que ver con lo que yo puedo hacer a partir de las palabras, ¿sí? Bien, en este sentido y dentro de este paraguas general que es la pragmática y que podemos llamar
en líneas muy generales como el lenguaje en uso, ahí vamos a detenernos en lo que se llama en la bibliografía como estudios del discurso, ¿sí? Vamos a ver cómo esta visión en relación a el lenguaje en uso, a qué es lo que pasa, la relación esta compleja entre texto y contexto, en uno de los lugares que mayor tradición tiene de estudio es precisamente lo que se llama en líneas muy generales estudios del discurso. Y ahí vamos a tratar de pensar estos discursos desde una noción que va a ser clave para también entender la noción de género, que tiene que ver con que en verdad todo género discursivo tiene que ver con las condiciones de uso, de utilización, y todo género discurso es absolutamente histórico, ¿sí? Es decir, entonces, que cada actividad humana genera formas discursivas que le son propias, ¿sí? Cada acción humana está acompañada de formas discursivas que le son propias, y a eso refiere la noción de géneros discursivos. Por lo tanto, si tiene que ver con las acciones, las prácticas sociales, la noción de discurso, va a haber tantos discursos como prácticas sociales, ¿sí? Y ahí es interesante cómo un mismo discurso va tomando distintas formas de acuerdo a cuál sea ese modo de utilización. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar. La otra teoría, dentro de la teoría de los géneros discursivos y profundizando de alguna manera esta visión polifónica, enunciativa, etc., vamos a trabajar desde una de las teorías de los discursos, que es la teoría de la enunciación, ¿sí? O lo que se llama en algunos casos la teoría de la subjetividad en el lenguaje. Y acá vamos a ver cómo una serie de autores plantea que el lenguaje es siempre subjetivo. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje siempre da cuenta del sujeto enunciador. ¿Se entiende esta noción así bien general? Es decir, y retomando esto que dice Valentina, que yo utilice lenguaje inclusivo marca mi discurso. ¿Se entiende? Es decir, da cuenta de las propias elecciones que puedo hacer dentro de mi discurso. Y vamos a ver cómo existen una serie de marcas lingüísticas que dan cuenta de ese sujeto enunciador. Y ahí vamos a ver categorías de espacio, de tiempo, de persona. Una noción que es clave para pensar los discursos sociales, que es la noción de polifonía, que tiene que ver con la multiplicidad de voces dentro del discurso. En uno de los videitos que mandaron había un cantante Acru, no sé si está acá quien lo mandó, que me pareció re interesante cómo retoma esas otras voces sociales, ¿no? En verdad, bueno, yo no lo conocía a partir de ustedes, y me pareció sumamente interesante eso, el tipo de discursos que retoma y que pone en juego, ¿sí? Lo vamos a retomar seguramente cuando veamos estas categorías. Bien, en la unidad 6 ya no solamente vamos a hacer un trabajo de tipo lingüístico en relación a estos discursos que vamos a someter al análisis, sino que fundamentalmente vamos a tratar de pensar en lo que en términos muy generales se llama una semiótica discursiva o una sociosemiodiscursiva, ¿sí? Es decir, tratar de pensar cómo esos discursos aparecen en un momento de la sociedad. Es decir, que todo lo que nosotros decimos
está absolutamente atado a un determinado momento sociohistórico. Y vamos a leer un autor que se llama Marc Angenot, contemporáneo también, que plantea precisamente que toda idea tiene fecha de vencimiento y que logra cierta aceptabilidad en un momento determinado. Acá es muy interesante para tenerlo y para pensarlo, como por ejemplo, a propósito de esta pandemia que estamos atravesando mundialmente, cómo determinados discursos, como el discurso científico, va perdiendo grados de aceptabilidad, ¿no? Es decir, cómo se va de alguna manera resquebrajando determinados tipos de discurso, cómo hay determinadas formas que se mantienen y sostienen en distintas comunidades, etc. Y vamos a tratar de pensar en un discurso en particular, como es el discurso mediático, y dentro del discurso mediático el discurso de la información. ¿Qué es esto del discurso de la información? Bueno, pensar cómo frente a un hecho que aparece en nuestra realidad, los medios, ¿sí?, lo hablan acerca de ese hecho, ¿no? Es decir, en otros términos, vamos a pensar cómo un hecho de la realidad es semiotizado mediáticamente, ¿sí? Ahí alguien en la presentación decía que tenía como una pasión por comparar diferentes fuentes de información. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente eso, ver cómo un fenómeno de la realidad, un hecho de la realidad, algo que efectivamente pasó, un fenómeno en términos epistemológicos, es dicho, es nombrado, es representado mediáticamente, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar con un autor que también es contemporáneo, que se llama Yarodó, que precisamente problematiza este discurso de la información, ¿sí? Problematiza en función de ver, bueno, cuáles son las características esenciales, prototípicas de este tipo de discurso. Finalmente, y también lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, aparece la perspectiva semiótica. Como se darán cuenta, esa perspectiva semiótica atraviesa absolutamente todos los materiales que nosotros vamos a trabajar y analizar. Bueno, ese es nuestro programa. A eso los invito a trabajar en este curso. ¿Se va entendiendo por dónde va? ¿Sí? ¿No? Sí, digan algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Ah, bien. De esto se trata, de hablar y de contestar. Sí, sí, profe. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Sí, profe, perfecto. Yo tengo una pregunta. Dale, Valentina, vamos. Sí. El tema de las lecturas. Yo no sabía bien qué era lo que vos esperabas que tengamos leído para hoy. Bien. Porque había subido 3, o sea, vienen en el programa de Word 3, entonces yo dije, bueno, me tengo que apurar a leer. Igual no leí nada, o sea, te quería preguntar. Como yo sí que pasan esas cosas en la vida real. En verdad, nosotros siempre tenemos una ambición muy amplia en cuanto a las lecturas. Sí, lo que les recomiendo es decir, nada, aprovechar estos espacios. En verdad, las lecturas van como aumentando, no aumentando, sino como que hay ciertas secuenciación en las lecturas que da cuenta también del programa, ¿sí? Como esto se trata, y yo sé que esto es una de las cuestiones que más les interesa, como se trata de un proceso de acreditación, en verdad, y en el momento en que estamos, yo no voy a tomar ni parcialitos, ni voy a chequear si leyeron o no. Yo lo que recomiendo es que lean las bibliografías, porque es lo que nos va a ayudar
a avanzar con los distintos temas. En la medida de lo posible en estos encuentros, yo voy a contestar todas las dudas que aparezcan en relación a la lectura. Si hay que revisar algún texto en particular, lo vamos a revisar. Y sí vamos a tener 2 trabajos prácticos obligatorios a modo de parcial a lo largo de la cursada, que son los que van a acreditar precisamente todo el trayecto formativo, ¿sí? Cuanto más al día llevemos las lecturas, más sencillo nos van a resultar esos trabajos, ¿sí? Los profesores somos muy ambiciosos y siempre ponemos mucha bibliografía, sabiendo que en la medida de lo posible cada quien va a seguir, y además en las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Solo 2 minutitos, porque empecé como si nada ocurriera. Todos estamos atravesando un momento excepcional en nuestras vidas, ¿no? Les contaba, yo cuando empecé el curso, hace muchos años que doy clases, soy profesora universitaria desde hace muchos, muchos años, porque empecé muy jovencita, ¿no? Porque ya, bueno, aparte de ser más grande, y nada, nunca nos tocó vivir una situación similar a esta, ¿no? Es decir, bueno, no solo a nosotros, al mundo no le tocó vivir una situación similar a esta. Y sí, lo que rescato y me parece sumamente valioso es que las universidades nacionales, la Universidad de Quilmes, el Departamento de Sociales, salimos ahí al ruedo. Ahora ya es como que estamos más cancheros con todo esto, pero en verdad todos creo que nos pasó que nos íbamos a nuestras casas por 10 días, y hace 1 año y medio que seguimos, recién ahora estamos retomando ciertas actividades presenciales en la universidad, pero sostuvimos y mantuvimos de forma férrea las clases, ¿sí? Las clases que también esa idea, y esto después lo tomamos también cuando vemos géneros discursivos, la clase que todos teníamos internalizada, ¿cuál era? ¿Cuál era nuestra? ¿Cuál es la que tenemos siempre desde Sarmiento en adelante? Más o menos. Esencial. Lo presencial. Estar frente a frente. Pero ahí está, pero presencial y además nada. Que yo estoy sentado como estudiante, que viene el profesor, que escribe, que pasa su PowerPoint, etc. Y esa es la clase que todos tenemos internalizada. Con la pandemia eso estalló, ¿no? Es decir, la clase es esto, somos cuadraditos en un mosaico, que es interesantísimo para ver estos procesos de semiotización. Pero además también le agregamos materiales audiovisuales, PowerPoint, es decir, que la clase ya no es solamente ese espacio presencial con el pizarrón, con la ordenación que nosotros todos conocimos, sino que se fue transformando. Y también lo que quiero que también eso en estos momentos se está reflexionando es que en verdad nosotros, en mi caso, también trabajo en la virtual, es decir, que Quilmes siempre tuvo como una avanzada en relación a clases virtuales, pero esto también es otra cosa, ¿no? Es decir, porque esto fue una virtualización súbita, porque ustedes ni nosotros en el contrato social estábamos preparados para estas situaciones. Entonces, bueno, nada, agradecer y felicitar, ¿no? Esto que ustedes puedan sostener, seguir adelante, me parece fantástico, ¿sí? Porque en verdad lo que estamos haciendo es sosteniendo la universidad pública, gratuita, esto que tanto queremos. Así que nada, comenzamos un nuevo curso, espero que esto les entusiasme. Y nada, acá se trata de eso, ¿no? De reflexionar acerca de los sistemas de significación. Vamos a reflexionar sobre uno en particular como
son los sistemas, los lenguajes mediáticos que tienen tanta preeminencia en nuestra sociedad, ni les cuento en la pandemia, ¿no? Lo que significó el discurso mediático en relación a lo que estamos atravesando. Así que bueno, de eso se va a tratar el curso. Profe, consultas. ¿Los 2 trabajos obligatorios son individuales? El primero sí, el segundo generalmente lo hacemos grupal. El primero sí porque es más un trabajo de desarrollo teórico, ¿no? De esto que estamos viendo. Pero eso igual falta, ¿no? Recién arrancamos. Bueno, por mi parte, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Buenísimo, profe. Bárbaro. Bueno, vamos cerrando entonces la grabación.